Había una frase que indicaba que a quien no le correspondía el mayorazgo, le quedaba como salida para vivir dedicarse a la iglesia, al mar o a la casa real. Por ello muchos vascos hicieron del mar su modo de vida. Han sido muchos los marinos vascos cuyos nombres están grabados con letras de oro en el libro de la historia. También hay otros menos conocidos, pero no por ellos menos importantes. En este libro encontrarán tanto a unos como a otros. Reconocemos también que se nos han quedado muchos nombres en el tintero. Pedimos disculpas por ello y esperamos que queden representados por quienes aparecen en esta obra. Comenzamos el libro con este texto de Antonio de Nebrija. Los que moraban en el condado de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa eran gente sabias en el arte de navegar y esforzados en las batallas marinas, y tenían naves y aparejo para ello, y en estas tres cosas eran más instructos que cualquier otra nación del mundo. Comenzamos el recorrido por la historia en la Edad Media, cuando Fernando III el Santo reconquista Sevilla y pone en marcha una flota que será decisiva en la incorporación de Sevilla a la cristiandad. En el siglo XV se crea en Cádiz el Colegio de Pilotos Vizcaínos, que mantuvo la exclusividad de proporcionar pilotos experimentados para las travesías marítimas. En la Catedral Vieja de Cádiz se conservaron los escudos de Guipúzcoa y Vizcaya en la parte superior de cada una de las naves laterales, como testimonio de la obra del Colegio de Pilotos Vizcaínos. Retrocediendo en el tiempo, recordaremos que los reyes de Castilla recurrieron sistemáticamente al poder naval constituido por los barcos y los hombres de la costa vasco-cantábrica, en todas las ocasiones que aquel belicoso periodo representó. En la iglesia de San Pedro de Zumaya se conserva esta tabla votiva, que representa la victoria de la escuadra capitaneada por Juan Martínez de Mendaro sobre la armada luso-genovesa en el estrecho de Gibraltar en el año 1475. Las gentes del señorío de Vizcaya, desde las más tempranas épocas, participaron en la voluntad reconquistadora de las tierras peninsulares, que el cristianismo y el islam mantenían en dilatada disputa. Los vizcaínos, como copartícipes en la caída del último baluarte musulmán de la península, el reino nazarí de Granada, no hicieron sino seguir el rumbo del afán guerrero de sus más inmediatos antepasados, contra un tradicional enemigo de la fe católica. Respecto a la conquista de Granada, las huestes vizcaínas se aunaron al propósito guerrero desde los albores del conflicto, y su contribución, tanto en las operaciones terrestres como en aquellas desarrolladas por la Marina, fue muy notable. La Guerra de Granada coincide en el tiempo con otra gesta fundamental en nuestra historia, el descubrimiento de un nuevo mundo. Fueron muchos los nombres de los vascos que encontramos en las expediciones de Cristóbal Colón. En las guerras de Italia encontramos a varios vascos como Juan Pérez de Loyola, hermano de Íñigo de Loyola, Juan de Lezcano o Pedro Navarro, conde de Oliveto. Vista la descollante participación vasca en la historia naval española, nada tiene de particular que de estas tierras proviniese la insigne figura de Juan Sebastián Elcano, la primera persona que dio la vuelta al mundo. En la expedición de Loaisa, en la que falleció el marino de Guetaria, encontramos otra figura clave, Andrés de Urdaneta, que se propuso volver de Filipinas a México en lo que se denominó como el tornaviaje. A su lado estuvo Miguel López de Legazpi. Recordamos a varios vascos que destacaron en la gesta americana, como Francisco de Garay, Pascual de Andagoya, Domingo Martínez de Irala, Juan de Garay, Lope de Aguirre, Los Alcega y tantos otros. Destacamos al almirante donostiarra Antonio de Oquendo, que participó en más de 100 combates navales. Cuando nos referimos a la participación vasca en la Armada Invencible, no podemos menos que referirnos al estudio que realizó José Ignacio Tellechea y Dígoras en su obra La otra cara de la Invencible, la participación vasca,
muy bien documentada obra. En el siglo XVIII tenemos a Miguel de Vidazábal, Lorenzo Ugalde de Orellana, los Echeverri, los Ibarra, Pascual de Iriarte, Pedro Layús o los Laya, entre otros. Entramos en el siglo XVIII con Domingo de Bonechea, descubridor de Tahití, y encontramos a Blas de Lezo, uno de nuestros grandes héroes. Después vendrán Antonio de Gaztañeta, Pablo Agustín de Aguirre, José y Agustín de Iturriaga, Francisco Lastarría, José Francisco Díaz de San Vicente, Santiago Agustín de Zuloaga, Francisco Hidalgo de Cisneros, los Ezeta, José Lorenzo de Goicoechea y José de Mazarredo, que fue calificado como el mejor marino de su tiempo. Llegamos a la batalla de Trafalgar, y permítame que recuerde la edición crítica que realicé de esta obra de Galdós. Allí encontraremos a Ignacio María de Álava, Ignacio de Olaeta, José Gardoqui, Francisco de Moyúa, Anselmo de Gomendio y, por supuesto, Cosme Damián de Churruca, sobre quien escribí una obra. Queremos agradecer a la empresa vinícola Marqués de Vargas su generosidad para patrocinar este libro. Es de destacar este gesto de amabilidad que les honra y que nos permite que este libro vea la luz. Y también les queremos dar las gracias a ustedes, que se acercan a esta obra. Esperamos que este libro les agrade. Se puede adquirir en Amazon, tanto en formato ebook como en formato libro, y en las librerías lo distribuye Elcar. Estos son otros libros que he escrito. Celaya Esencial, Antonio Tobar, el filólogo que encontró el idioma de la paz, Luis Mariano, Un corazón que canta, El gran capitán, Sebastián Iradier, El Madrid de Blas de Otero, La flecha que me asignó Cupido, Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada, la edición crítica de Trafalgar, Yo el conde de Aranda, Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, Cuatro escritoras, cuatro miradas de mujer, Churruca, elogio histórico, Leise Ukrainka, el alma de Ucrania, La cereza de milagro en la gastronomía, Diego de León, conde de Velascoain, el último romántico, Ramón de Campoamor, poeta y político, Carlos, príncipe de Viana, Benito Pérez Galdós y el ferrocarril, Yo, Pedro Ruiz del Castillo, Pío Baroja, el hombre que vino del mar, Miguel Hernández, la voz truncada, Sándor Petoffi, el poeta que murió por la libertad, El exilio navarro en América, Amado Alonso García y Manuel García Sesma, y el libro que les presento esta tarde, Presencia vasca en la Armada Española.